Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo, nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Yo digo que Dios sí existe. Debe estar sentado en una nube, viendo cómo movemos tierra donde no hay nada. Así lo consigna Aroma, un libro que da cuenta de las labores de búsqueda de 7 mujeres que conforman un grupo de rastreadoras en Sinaloa. Es una obra poderosa que narra historias que son parte del dolor colectivo de madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. Equipadas con palas, picos y varillas, van en busca de restos humanos que la tierra envuelve cual tesoros. Cuando ellas identifican los lugares donde es posible encontrar algo, sienten que la tierra endurecida y oscura devuelve a las y a los que faltan. Cuando encuentras un cuerpo y mueves la varilla, se te queda grabado. Es un olor tan fuerte que no lo confundes con nada. El impacto es tan fuerte que no se olvida el aroma. Dice la autora Teresa Díaz del Guante, contadora de las historias de Las Rastreadoras del Fuerte en Sinaloa. En la cuenta de los días, en 2010 empezaron a conformarse en Sinaloa los primeros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. La labor de 2 de ellos, Rastreadoras del Fuerte y Sabuesos Guerreras, inspiraron el proyecto Aroma, Rastreo de Recuerdos, sobre el cual conversaremos con su autora, a quien damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, buenas noches. Yo soy Teresa Díaz del Guante. Soy originaria de Mazatlán, Sinaloa. Soy dramaturga, creadora escénica y es para mí un gran honor estar esta noche conversando este proyecto que me ha llegado a tocar las fibras más sensibles y que pues aborda el tema de la maternidad en este país, ¿no? Sobre los límites de la maternidad en este país. Bienvenida a Las Mujeres Contamos. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, así como todo el equipo de Las Mujeres Contamos,
encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña la creadora escénica Teresa Díaz del Guante. Este martes conversamos sobre su proyecto Aroma, Rastreo de Recuerdos. Teresa, te hemos escuchado decir que el teatro solo tiene profundidad cuando, como autor, como autora, detectas desde dónde lo vas a escribir. ¿Desde dónde fue escrito Aroma? La verdad es que lo sigo pensando, que el teatro debe de nacer igual, cualquier pieza artística, ¿no? Pero yo hablo del teatro porque es a lo que me dedico. Más que pensar en su funcionalidad, se debería de pensar desde dónde se ancla eso que se quiere decir. Y en el caso particular de Proyecto Aroma, es muy curioso cómo llegué a ese tema, porque realmente no surge de una necesidad personal, más bien surgió de una curiosidad de algo que ocurría en el estado, que era la repatriación de Julia Pastrana. Y yo me preguntaba la resonancia que realmente tendría, más allá de lo político, que realmente tendría en el estado, ¿no? Que regresen a alguien que probablemente pues ya no tiene familia. Me preguntaba mucho eso, ¿no? Me preguntaba mucho eso frente a un estado que pues todos los días tiene desaparecidos, que bueno, en aquel entonces no dominaba el tema como lo hago un poco ahora, pero sabía que la violencia arrebataba vidas y sabía que había cientos de inmigrantes que se quedaban en el desierto y demás, ¿no? Entonces, la curiosidad aquí me hizo buscar y fue justo cuando me topé con la nota en julio del 2017 que Mirna Medina, después de 3 años así exactos, encontró a su hijo y ver esa foto donde está ella frente a una fosa que es donde está su hijo y el resto de mujeres le están ayudando pues a soportar ese dolor, ¿no? La detienen y lloran también, se me hizo muy fuerte y me hizo mucho cuestionarme de que a veces hablamos mucho de las pérdidas del pasado, pero nublamos las del presente y no digo que las otras no sean importantes, sino que de pronto no tenemos una vista muy abierta a lo que realmente está pasando en este momento, en presente en este país. Y bueno, empecé a investigar y la verdad es que no es para mí una gracia ni un orgullo, pero vivo en un estado que pues es un poco fuerte, ¿no? Es un poco rudo y fue muy fuerte para mí, muy, ay, no sé, me fracturó demasiado darme cuenta que conforme más investigaba, más le encontraba relación a situaciones que sí me eran cercanas, ¿no? En una ocasión me tocó vivir un secuestro express, por ejemplo, de un amigo y la parte de sostener a su mamá, pues yo la llevé, pero no lo hice consciente hasta que pasaron los años y me topé con este tema y reflexioné, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a este amigo mío no lo regresan y se queda como un desaparecido más de este país? Y empecé a darme cuenta, conforme más andaba en este camino, que pues desgraciadamente no estamos muy alejados de eso. En el tránsito de esta investigación, de este proyecto, desaparecen a un alumno mío y desaparecen a una amiga mía, a una amiga de amigos míos. Y eso para mí fue muy, muy fuerte, muy desgastante, pero también fue un baldazo de agua fría en la cara, ¿no? Darse cuenta que pues es más común de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces
En el camino fui descubriendo mis anclajes, en el camino fui encontrando desde dónde yo tenía que hablarlo, ¿no? Y de todas estas cosas que te platico, de cuando a mi amigo tuvo su secuestro express y lo regresaron, y que me tocó cuidar a su mamá, que me tocó escuchar a su mamá, cuando desaparece el alumno mío que desgraciadamente no ha regresado a casa, escuchar a su mamá, la coincidencia siempre es que hay una mamá presente y eso me obligó a pensar y a plantearme desde otro lado la maternidad, es decir, pensaba yo como los límites de la maternidad, o sea, todo mi proyecto Aroma, más que colocarse en poner el dedo en la llaga, en hablar de la violencia, yo lo que quise hacer es hablar sobre los límites de la maternidad. En un país tan violento, pues las mamás han tenido que mover el límite, ¿no? Han tenido que ser las heroínas de todo esto, más allá del juicio, si sus hijos son culpables o no. Y pues bueno, de ahí surgió. La verdad es que al principio llegué por curiosidad. Después, desgraciadamente, la investigación misma me fue demostrando que tenía muchos motivos para estar ahí y las circunstancias que justo coincide cuando yo estoy investigando que desaparecen a Fausto Benjamín, que aún no regresa a casa, que fue mi alumno de teatro, pues eso me sacudió muchísimo, ¿no? Mi amiga de amigos, afortunadamente regresó a casa, por eso no la menciono, por cuidar su persona, pero pues no es el caso de todos. Sí, por ahí llegué al tema de la desaparición. Ya nos comentabas que el enfoque de Aroma es desde los límites de la maternidad. Teresa, ¿cómo afronta una madre su día a día cuando tiene un hijo, una hija desaparecidos? Pues desde lo que a mí me ha tocado ver, creo que de formas muy diversas, porque todos somos seres humanos distintos, ¿no? Habrá quienes agarren la pala, habrá quienes salgan a buscar, habrá quienes se queden en su casa en un gran acto de fe y de esperanza de que su hijo regrese. Y creo que todas las decisiones son válidas. Desgraciadamente, este es un monstruo que crece y crece y crece y también las ha obligado a ellas a tomar decisiones. Y ellas pues han hecho, yo creo que el mayor acto de sororidad que hemos visto en el país y que no se ha hablado desde ahí, es el momento en el que todas estas mujeres se juntan, se reúnen, toman la pala y salen a buscar sin tener noción de nada. La familia muchas veces, poco se habla de esto, pero en un punto las familias las dejan a ellas también, pierden sus trabajos, muchas se divorcian, los maridos se cansan de buscar, hay quienes prefieren simplemente hacer una despedida de ese familiar y seguir con la vida, pero yo veo que a las madres les cuesta muchísimo trabajo dar ese paso porque de entrada creo que es antinatural que una madre entierra a su hijo, o sea, en un ciclo de la vida normal, vamos a decir, lo natural sería que uno como hijo entierre a sus padres y no viceversa. Y aquí el problema es que no hay un entierro tampoco, o sea, no hay un cuerpo, no hay una certeza de que realmente sí pasó o no pasó. ¿Cómo lo viven? Híjole, yo a todas ellas las veo como seres que les han quitado todo, pero a la vez las dejan como en una especie de limbo donde no hay certezas, no las hay, no las tienen. Creo que los seres humanos somos seres de certezas. A nosotros nos gusta saber lo que va a pasar, nos gusta controlar el futuro y nos gusta entender el presente. Y estas mujeres no tienen eso, o sea, no hay manera de, y eso obviamente afecta a su vida, todo, sus familias. Yo conozco a familias que todos salen a buscar que la mamá sale a buscar a su hijo y los hermanos, las hermanas salen a buscar a su hermano. Y entonces toda la familia, como propósito de vida, ya es encontrar a su hermano, ¿no? Que es pues el hijo de su mamá. ¿Cómo es la vida? Pues yo siento que a veces como sociedad también no les damos el espacio, no entendemos ese dolor. Ellas dicen mucho, no sean indolentes, o sea, no sean insensibles ante nuestra falta, ¿no? Viven en un carrusel de emociones, porque la verdad es que ellas ya están después de todo el dolor, ellas ya les hicimos como sociedad, ¿no? Viviendo esa responsabilidad,
ya les hicimos de todo, les negamos la justicia, les negamos el cuerpo, les negamos la sororidad, la solidaridad, la empatía. La verdad es que esas mujeres se transforman completamente, se transforman. Yo creo que ellas sacan carácter, el carácter que vemos en la televisión o en las noticias, cuando una de ellas habla o grita, es porque ¿qué más van a perder si ya les arrebataron lo más importante para ellas, que son sus hijos? ¿Qué miedo le van a tener al sistema o a que las desaparezcan? Ahí tienes a Maricela Escobedo, ¿no? Que cuántas veces dijo y lo agarró y luego lo soltaban y ella tenía la certeza de cómo estaba todo el asunto. Y se fue, y yo apuesto que esa mujer, claro que tenía miedo, pero ella, ¿qué más iba a perder si ya se le había quitado y se le había negado todo, ¿no? Sí, la verdad es que se convierten en seres que nos superan en todos los sentidos, en fuerza, en ética y sobre todo en humanidad, ¿no? Porque debo decir que yo algo que admiro mucho de los grupos de búsqueda es la manera en la que todo el dolor de todas ellas se cobija sin juicio ni nada. Ahí todas son madres y todas tienen derecho a encontrar a su hijo, sea lo que sea. Y esa empatía, esa sororidad, ese no juicio, híjole, yo creo que lo tienen ellas por todo lo que nos falta el resto, ¿no? Una de las personajes de tu obra Aroma, Olga, dice: la gente nos tacha de locas, pero no me importa, hemos encontrado y muchos. Y otra personaje, Eva, también comenta lo siguiente: pero nadie llama loco a quien los hace pedazos. Tú nos comentabas hace un momento sobre que les hemos negado a estas mujeres que han perdido a un familiar, que vive en la desaparición de un familiar, les hemos negado justicia, sororidad, empatía. Y en este sentido, preguntarte, la ficción, en este caso el teatro, ¿qué puede aportar a nuestra comprensión y entendimiento emocional de un fenómeno tan duro como es el de la desaparición forzada? Sí, fíjate que esa es una pregunta que yo me hice durante todo el proceso. ¿Realmente sirve poner esto en escena? Y la respuesta yo la obtuve el día que estrené mi primera pieza, que es la única que tengo en escena de esta trilogía, que se llama Sabueso. Cuando en el estreno acuden, o sea, la mitad de las personas que estaban en el público, si no es que un poco más, son buscadoras, tienen a un familiar desaparecido. El abrazo del final, hubo un par de gracias por ahí, después vino el comentario y esta frase a mí me hizo darle sentido y poder a todo lo que hacía, con mucho respeto, claro está. Alguien por ahí me dijo, gracias por visibilizar. Entonces, yo siento que más que hablar el tema, más que decir, miren cómo está la violencia, creo que exponer esta clase de temas desde el lugar de lo justo, es decir, porque yo no hablo del sistema ni de los narcos, yo hablo de lo que ellas dicen, de lo que ellas piensan, que me parece que son los únicos seres justos, ¿no? En toda esta historia, pues hace que el resto conozcamos. A mí me ha pasado mucho que de repente alguien que lee las 3 obras o que fue a ver Sabueso, público en general, sus palabras son, es que sabía, pero no imaginaba que fuera así. Entonces ahí te das cuenta de que sí es necesario utilizar el teatro como una manera de visibilizar algo que está ocurriendo, ¿no? Yo no sé si realmente es sano o no sano alguna parte. En alguna ocasión un amigo dramaturgo, Hassam Díaz, me dijo que a él se le hacía tan poderoso, ¿no? Lo que significaban las 3 obras, que él pensaba que en alguna parte del universo esa energía se transformaba y enmendaba algo, pero pues no sé. Yo soy muy cierta de que una obra de teatro jamás va a regresar a un desaparecido, jamás va a lograr justicia, porque la realidad es la realidad. Pero lo que yo sí veo desde mi experiencia, que a lo mejor es muy poca, es que sí ha servido y sí sirve colocar estos temas de esta manera en el teatro para visibilizarlo, ¿no? Para sensibilizar. Ciudades como Culiacán, por ejemplo, que de repente están muy asediadas por la violencia, se normaliza y se pierde sensibilidad ante estas cosas, ¿no? Pasa con las desaparecidas en el país. Todos los días hay nombres nuevos.
y el de pasado mañana desgraciadamente se te olvida porque ya llegaron otros 5. O sea, nos hemos hecho un poco insensibles ante eso, ¿no? Y creo yo que eso sí es muy importante, aunque repito, yo estoy muy cierta que una obra de teatro mía y de la que sea jamás va a regresar a un desaparecido, pero creo yo que lograr que el espectador o el lector pensando en la dramaturgia pueda ver el tema desde otro cristal, pueda por lo menos no ejercer un juicio, ¿no? Esto de las locas de las palas, a Mirna Medina, líder del fuerte, a ella así le dicen, ay, ahí viene la loca de las palas. O sea, claro que hay un grupo de personas de la sociedad sinaloense que consideran que estas mujeres están locas, por supuesto, y las critican y las juzgan y dirían que nunca saldrían a buscar porque no les ha pasado, porque no han estado en esa posición límite, ¿no? Porque no han perdido lo que ellas han perdido. Pero yo creo que sí sensibiliza un poco, porque yo lo he escuchado por parte de ellas que dicen, qué bueno que cuentas estas cosas, pero también lo he escuchado por la parte del público en general, vamos, ¿no? Que dicen, no imaginaba que era así, no sabía que era así, no había pensado en todo lo que ellas exponen, porque cuando se expone el tema de la desaparición en las noticias, lo que tenemos es el dato duro, el nombre, la edad, probablemente qué hizo y cómo lo encontraron, pero no conocemos la historia que hay detrás. No conocemos, ahora, una historia de búsqueda positiva, es decir, cuando se encuentra un cuerpo, hay casos donde dan el punto y alguien vio y es muy acertado y eso es una maravilla, ¿no? Porque se encuentra el cuerpo, ¿no? Rápidamente. Pero hay personas que tienen años buscando a su familiar y buscan todo, pero de la nada, o sea, sin ninguna pista. Y hay muchas personas que eso lo tildan de locas, ¿no? Y ahí en Aroma, perdón, en Sabueso me parece, dice, peor sería no salir a buscar, o sea, mis 3 hijos valen la pena, lo valen todo, lo son todo, por supuesto que voy a dejar mi vida y voy a salir a buscar así frente a la nada, ¿no? Y es por eso que yo creo que este tipo de mujeres que sufren estas situaciones, pues transforman completamente el límite, ¿no? De su propia maternidad, lo superan, ¿no? Hace días veía un bordado que decía esta típica frase que tienen todas las mamás mexicanas de cuando no encuentras algo, ¿no? Y que te dicen, ¿y si yo lo encuentro qué? Y encontré un bordado y decía, ¿y si yo lo encuentro qué? Y enseguida estaban mujeres que estaban pues paleando la tierra, ¿no? Con palas. O sea, y me pone a pensar, ¿no? Que es como pues como una demanda al gobierno, ¿no? Y si yo lo encuentro, ¿qué? Porque en realidad al gobierno es a quien le toca buscar. Entonces, yo creo que para visibilizar, y siempre digo que mi intención siempre fue hacerlo desde la empatía, desde la sororidad y desde eso, desde lo materno, porque además yo siempre que busco tener como un anclaje personal, pues obviamente no sé lo que es la maternidad porque no soy mamá, pero sí sé lo que es ser hija porque pues obviamente tengo una mamá y entonces por eso es que parto de ahí. Lo es una suposición de qué pasaría si yo desapareciera, qué pasaría y hablar de ellas que poco se habla, porque recientemente ya vemos un poco más de notas, de historias de ellas, pero hace, no sé, en el 2017 poco se hablaba de ellas. Se hablaba únicamente de los desaparecidos, pero una desaparición daña a toda una familia y a veces eso como sociedad no lo vemos. O sea, una desaparición no es un homicidio, una desaparición es una fractura, es alguien que se lleva una pieza de ese rompecabezas que estaba todo completo y que no se vuelve a saber más nada y nadie tiene una intuición y a veces hay ideas interrogantes, pero esas interrogantes a veces no tienen salida, no hay manera de sanar eso. Entonces, creo yo que sepamos eso es muy importante porque, repito, como sociedad hemos normalizado mucho la violencia al grado de que ya no nos sorprende ver a alguien colgado o ver una imagen fuerte, ya no nos sorprende. O sea, como sociedad mexicana, la violencia nos ha atacado de tal forma que la hemos normalizado de una manera terrible, ¿no?
Teresa Díaz del Guante, ¿cuál es el significado de la palabra aroma en un contexto de búsqueda de personas desaparecidas? Bueno, cuando fui a mi primer búsqueda, que fue en noviembre del 2017, fui a Los Mochis, conocí a Mirna Medina, pero fuimos a un lugar que se llama Las Higueritas, que justamente es el lugar que se menciona en Aroma. Para mí esa primer búsqueda fue la búsqueda que dio entrada a todo lo que es el proyecto Aroma, ¿no? Íbamos en la camioneta y en un punto Mirna Medina frena y todas reniegan, ¿no? Porque en la caja venían otras mujeres, yo venía en la segunda cabina de la camioneta y dice, perdón, es que me dio aroma. Entonces se baja, pide una pala, huele la tierra y luego dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que alguien más le dice por ahí, es agua del tren, que de hecho esa es una escena que está en Aroma, ¿no? En la obra de teatro Aroma. Y a mí me dio mucha curiosidad la palabra aroma, porque si yo pregunto en qué piensan cuando digo la palabra aroma, la acepción de la palabra nos lleva a un olor pues rico, ¿no? A flores, a un perfume. De hecho, nosotros decimos, ay, qué bonito aroma, qué rico aroma, ¿no? Y me llamó mucho la atención ese contraste, ¿no? En un primer momento yo pensaba que el hecho de que no dijeran, huele feo, hay que buscar un cuerpo, o aquí hay olor a putrefacción, porque realmente ese es el aroma. El aroma, en términos de búsqueda, es el olor de un cuerpo que ya se ha enterrado y que por tanto está en un estado de descomposición. O sea, es muy fuerte, pero a eso se refieren ellas cuando dicen aroma. Entonces yo pensaba en un primer momento, y que fue la idea que cobijó todo el proyecto, en que ellas utilizaban la palabra aroma como una manera de suavizar, ¿sabes? Como una manera de maternar, de no decirlo tan fuerte, de no decir las palabras como son, ¿sabes? Porque finalmente pues estás hablando del hijo de alguien, a lo mejor es el tuyo, a lo mejor no. Y tenía mucho esta imagen muy al principio del proyecto de como cuando un hijo se queda como dormido en una sala o en un lugar en donde sea y que instintivamente la mamá va y lo cubre un poco, ¿no? O sea, en este instinto maternal de velar las cosas para suavizarlas. Y yo tuve esa primera idea durante mucho tiempo, así eso abrazó todo el proyecto, ¿no? Todo el proyecto Aroma, este asunto de maternar, de buscar, de los límites de la maternidad. Pero eso es lo que significa la palabra aroma, eso es lo que significa la palabra aroma. Casi todos los grupos de búsqueda con los que he visto documentales, veo que es como una palabra que siempre se dice, ¿no? Aquí en el caso de Sinaloa, ya después me enteré que se dice aroma cuando algo empieza a tener olorcito, ¿no? Cuando algo empieza que no está echado a perder, pero que huele un poquito mal. Pero volvemos a lo mismo, pues, o sea, sigue siendo una palabra que no es ruda, aunque envuelve mucha rudeza y mucho, pues mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. En una de las piezas justo hablo de eso, ¿no? De qué cosas, ¿no? Tener que estar buscando el olor a podrido, ¿no? Y yo escribo y soy muy insistente en que el olor a podrido no es precisamente por el hijo, sino por el monstruo, ¿no? Que no para y el sistema que está podrido y que no permite la justicia y la sociedad que está toda, pues, enmohecida, ¿no? En su doble moral, ¿no? Que no permite que las cosas justas sean justas. Eso es lo que significa, o sea, cuando ellas se refieren a aroma, se refieren al olor de un cuerpo, ¿no? Y la verdad es que, aunque después me explicaron por qué se usaba esa palabra, pero eso vino mucho después, todo el proyecto yo tuve esa idea, ¿no? Y la sigo teniendo, que era una manera que tienen las mamás siempre de suavizar las cosas, de no hacerlas sonar tan fuerte porque están cuidando, pues, el cómo se vean sus hijos, ¿no? No sé. Es muy loco, pero siento que abraza todo el proyecto esta idea del aroma. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la creadora escénica Teresa Díaz del Guante. El tema de este martes, Proyecto Aroma, Rastreo de Recuerdos. Esta canción la hizo mi hermana por sus niños desaparecidos. Cuando ella estaba ya en fase de muerte, me dice, cuidadito y parás. Esta canción quiero que se oiga por todos lados. Y siempre la canto.
Es inútil dejar de buscarlo. No podemos callar la verdad. Que nos digan a dónde los tienen y calmar nuestro llanto y dolor. Han pasado más de 30 años. Me pregunto a dónde estarán. Yo le pido a los responsables que sean sinceros y nos pidan perdón. Aquí estamos las madres cantando por la paz y por la humanidad. Nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros de la impunidad. Nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros de la impunidad. Solo Dios es amor, le pedimos no de gran valor. Solo Dios es amor, le pedimos no de gran valor. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Buenas noches, Eliud. Adelante. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. En México, 98,000 personas son catalogadas como desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto coloca al Estado ante una crisis de dimensiones colosales y a nosotras como ciudadanas ante la impavidez y también ante la oportunidad de ser empáticas y sororas. En este punto, la obra Aroma de Teresa Díaz del Guante entra a escena como un apoyo, una guía, un abrazo que nos acerca a historias de maternidades, tierra y al trabajo de campo que realizan las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa, pero también otras familias que enfrentan esta crisis monumental. ¿Y quién mejor que otra dramaturga para proponernos algunos caminos para explorar este texto? Esta noche Las Mujeres Contamos desde el amor a las letras y desde el amor a las otras. Vamos a escuchar. Hola, yo soy Licenor Zagaray, soy actriz, dramaturga y promotora de lectura. Quiero agradecer la invitación para hablar un poco de la obra Aroma de Teresa Díaz del Guante, pues para mí es un honor poder hablar de una dramaturga tan talentosa y aguerrida. Creo que Aroma es un texto de la maternidad, pero también de la sororidad, de cómo las mujeres, aún en situaciones adversas, nos mantenemos juntas. Intentamos, tratamos de entendernos, de entender el coraje, la frustración, las explosiones emocionales que esto producen. Cada personaje de la obra tiene un dolor enorme que las puede convertir en seres distantes o egoístas, porque el dolor a veces o muchas veces produce esto, pero no pasa en Aroma, pues aunque haya riñas entre ellas, siempre están conscientes de que luchan por lo mismo. De alguna forma, cada mujer de la obra entiende que somos seres emocionales más que racionales, que a pesar de nuestra lógica, el corazón es frágil y no importa regla moral o ética. Se lucha, se esconde, se miente por lo que se quiere. En la historia, la forma de localizar un cuerpo es mediante el aroma. Las buscadoras han descubierto que ese aroma es la señal más precisa para encontrar a alguien. La mezcla de sangre y restos en realidad no es para ellas eso, no, sino todo un cuerpo, toda una historia, toda una vida arrebatada. Toda esa esperanza de que van a regresarles un cachito de tranquilidad a una madre, a una hermana, a una hija. Es acá donde se transfigura un resto en tesoros, en eso tan anhelado que se busca, en eso tan valioso que no deja tranquilo hasta que se tiene entre las manos. Yo creo que todos deberíamos de leer Aroma porque Teresa no solo hizo un trabajo de escritura, sino de campo, de cuerpo, de emoción completa y se siente. Lees el libro y te das cuenta que hay compromiso, pero sobre todo mucho respeto y dedicación al tema y a cada una de las historias que ahí se cuentan.
Gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Esta emisión está dedicada al tema Aroma Rastreo de Recuerdos y conversamos con la creadora de este proyecto, Teresa Díaz del Guante. Teresa, en la búsqueda de personas desaparecidas, las mujeres ocupan un primer plano. ¿A qué lo atribuyes? Pues yo se lo atribuyo a la maternidad. O sea, si alguien desde el momento en el que son mujeres, ¿no? Nuestras mamás, las que nos llevan en su vientre, o sea, somos de ellas. Si hay un divorcio, la mamá es quien se queda con los niños. O sea, somos un país, es bien increíble porque es un país tremendamente machista, ¿no? Pero justo el mismo machismo inclina toda la culpa y la responsabilidad todo el tiempo hacia las mujeres. Creo que es un tejido muy complejo que tiene que ver con la sociedad, con la costumbre, sí, con el machismo, pero porque justo, repito, siento yo que el machismo y todas estas construcciones sociales hacen que toda la responsabilidad siempre sea de lo femenino, ¿no? Siempre sea de la mujer en este caso, porque incluso cuando alguien desaparece, yo he escuchado y seguramente tú también y la gente de la audiencia, que cuando un hijo desaparece, a los primeros que juzgan es a los padres, pero siempre es a la mamá, ¿no? Porque es la mamá la que tenía esta responsabilidad de criar a buenos hijos, ¿no? Que la desaparición no precisamente está ligada a que tú hayas cometido un acto delictivo, ¿no? Hay desapariciones de todo tipo. Pero incluso cuando se comete un acto delictivo, pues lo que muchas de ellas dicen es, pero es mi hijo. Entonces que lo tomen, lo lleven a la cárcel y lo enjuicien, pero que no hagan eso, ¿no? Creo yo que es un asunto de maternidad. Creo yo que sí hay papás que buscan, sí hay hermanos que buscan, pero son los menos. También hay una condición un poco, no sé qué tanto influye, pero sé que sí es una realidad, que en ocasiones cuando los grupos delictivos les dan el punto, por así decir, o sea, les dicen dónde buscar, dónde encontrar, a veces ellos, los mismos grupos delictivos, piden que no vayan hombres, o sea, que vayan solas. Y es súper complejo porque si analizas esta situación que se plantea, pues prácticamente las piden vulnerables, ¿no? Entonces es cuando tú te das cuenta de lo complejo que es vivir en este país siendo mujer, ¿no? Porque no solamente cargas con la culpa, fue tu responsabilidad lo que pasó, tú tienes que buscarlo y enseguida pues te expones, ¿no? A tratar con este tipo de gentes, y digo las del sistema y digo los grupos delictivos, ¿no? Quedas en medio. Pero yo creo que es un asunto de maternidad, es un asunto de maternidad. Yo he visto muchos casos donde los papás dejan de buscar, donde los papás se divorcian, donde los hombres las dejan, donde los hombres dicen, yo voy a seguir con mi vida, incluso se vuelven a casar y pueden hacer ese borrón, pero yo nunca he visto a una mujer que tenga esa capacidad de decir, vuelvo a empezar. Claro que siguen con su vida, claro que alguna de ellas vuelven a ser mamás incluso, pero siempre está ese pendiente, siempre está esa búsqueda y esa lucha, ¿no? Sin pararla. Yo creo que es un asunto es toda una construcción social, pero creo lo más importante sería ese vínculo que hay entre la madre y un hijo que no se puede desprender tan fácil. Y pues es bien curioso porque la verdad es que las últimas que tuvieron la responsabilidad de esa desaparición pues fueron sus mamás. Fueron las últimas que lo provocaron y las primeras en pagarlo. Una vez una señora a mí me dijo que cuando desaparecían a alguien, el daño no era para la persona a la que desaparecían, sino para todos los que se quedan. Y creo que eso es verdad. Y la mayoría de las familias mexicanas, bueno, aquí en Sinaloa, pero creo que es en todo el país, siempre tendrán a la cabeza a una mujer, o sea, con o sin ausencia de hombre, o con o en ausencia de un hombre, siempre, o sea, las mamás siguen siendo las mamás. Y por eso es que ellas toman esta lucha. Y de todas las edades, ¿eh? Yo conozco buscadoras que tienen a sus hijos muy jovencitos desaparecidos y que por tanto ellas están jóvenes porque fueron mamás muy jóvenes, buscadoras de 40, buscadoras de 20,
hace unos años conocí a la buscadora más pequeña, ya ahorita ya tiene 18 años, pero yo la conocí cuando tenía 16, busca a su hermano. Y hay buscadoras de 60 años, no hay límite para salir a buscar, para reclamar lo que te pertenece. Creo que es un asunto de maternidad y creo que se quedan solas, que no deberían, porque también el papá es papá, se quedan solas por esta construcción machista de pensar que, pues que la responsabilidad es de la mamá y que también con eso debe de cargar. Pero creo que es un asunto de maternidad y que el amor de mamá es insuperable. O sea, yo creo que es el amor más fuerte y a mí este tema me lo comprobó. Teresa, ¿por qué los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas son, digamos, el espacio que han encontrado las rastreadoras para convertir su dolor en fortaleza? ¿Qué tipo de soporte emocional encuentran en ellos? Fíjate que hace días vi una entrevista de la desaparición de Devani y la que encabezaba la búsqueda ahí en Nuevo León dijo algo que yo lo he escuchado muchas veces, por eso lo retomo y me pareció muy curioso. Y ella decía, ¿no? Lo que estaban haciendo, por dónde estaban buscando, toda la parte de la logística, ¿no? Explicando. Y luego dijo, pero también estamos aquí para acompañar, para abrazar. Y me llamó mucho la atención, hasta volteé a verlo en la tele porque estaba saliendo en las noticias. Porque cuando yo conocí a Mirna Medina, me tocó verla, tener contacto con una persona que recién había desaparecido a su hijo. Lo primero que le dijo Mirna es, necesito darte un abrazo. Cuando conocí a Isabel, María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras, yo le pregunté qué era lo que hacían. Y me dijo, nosotras buscamos y toda la parte de la logística, pero nosotras acompañamos el dolor. Volviendo a este asunto de que yo pienso que se vuelven como seres que habitan un limbo extraño, o sea, antinatural, creo yo que ellas encuentran esta fuerza en estos colectivos porque se convierten en personas que el dolor y la ausencia, aunque cada caso es diferente, las convierte como en una misma especie y solamente entre ellas creo yo que no se entienden del todo, pero saben que la otra tiene una intuición de lo que más o menos sienten, porque cada ausencia es distinta, ¿no? Y cada quien lo vive de manera diferente. Pero siento yo que encuentran en estos colectivos esa fuerza porque el dolor, ellas dicen, nuestros hijos nos unieron, el dolor las une y ese dolor, o sea, se va tejiendo y se convierte en su mayor fortaleza, ¿no? Se van dando cuenta que no son la única. Muchas de ellas cambian cuando entran a estos colectivos porque se dan cuenta que no son las únicas. Es que no debería de haber ninguna más. No he conocido a ninguna líder de un grupo o he visto en alguna entrevista donde ellas afirmen, qué triste que cada vez nos lleguen más, o sea, deberían de parar las mujeres que se incorporan a estos colectivos, pero desgraciadamente cada vez son más. Yo creo que por eso encuentran la fuerza, porque se abrazan, porque a lo mejor no terminan de entenderse como personas, porque de verdad que todas son muy distintas, hasta distintas edades, y tienen diferencias entre ellas y muy fuertes, pero al momento de lo que las tiene ahí, ¿no? Que es la búsqueda, pues ellas se unen. Yo creo que es un acto de sororidad muy fuerte porque ellas no, de verdad que no enjuician y salen y buscan. Yo las he visto a buscar a gente que de verdad, yo nunca he visto que digan, no, a esta persona no la vamos a buscar. Nunca preguntan, traes la foto, mañana salimos y te apoyo totalmente, pues, sin conocerlas, sin saber, sin nada más que la empatía hacia el dolor de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso se fortalecen, porque se van uniendo y ese dolor se va tejiendo y encuentran a alguien que también grita por su hijo, ¿no? Y de pronto, una cosa que me parece, pues, muy lamentable, pero dentro de todo lo triste que pudiera ser, me parece hermosísimo, es ver cómo ellas adoptan a los otros, o sea, cómo cuidan, cómo toman las fotos del hijo de la otra con tanto cariño, como si fueran sus sobrinos, como si fueran sus hijos también. Y dices tú, qué bárbaro, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque es gente que solamente coincidió en esta vida después de la desaparición de su hijo. Por ejemplo, el caso que tengo que manejo muy bien,
Es el caso de Reyes Yosimar García Cruz, hijo de María Isabel Cruz Bernal, y he estado en contacto tantísimo con su foto, con videos de él, incluso tiene un rap que grabó, yo lo utilizo en el montaje, me empapé mucho de lo que podía y me parecía increíble cómo podía yo llegar a conocer a alguien que no conocí físicamente, que no crucé palabra con él, se me hacía fuertísimo, ¿no? Entonces imagínate, si así es fuerte, imagínate la manera en la que ellas logran cuidar al hijo de la otra, pese a nunca haberlo conocido, ¿no? Solamente la foto, la manera en la que ellas cuidan los rostros de sus desaparecidos, híjole, a mí me rompe, me hace dudar hasta de mi propia humanidad, ¿sabes? O sea, les hemos quitado todo, pero no la dignidad, eso sí. Aroma fue drama ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido en el año 2019, pero esta obra forma parte de una trilogía. Cuéntanos sobre la misma, sobre la trilogía Teresa Díaz del Guante. Cuando yo empecé el proyecto en el 2017, pues yo lo empecé con una investigación, fui a las Higueritas, a una búsqueda, y esa búsqueda a mí me marcó completamente. Yo cuando regresé a casa, híjole, o sea, la verdad es que si alguien ha tenido la oportunidad de ir a una búsqueda, sabe que es algo que se sale de toda porción de la realidad. Te quedas atónito porque no hay manera de entender que alguien tenga que hacer eso para encontrar a su hijo. Para mí fue muy fuerte. Y entonces generé un primer proyecto que se llama Proyecto Aroma y Rastreo de Recuerdos, donde yo lo que planteaba era la escritura de 2 obras, el escribir Aroma y el escribir Monstruo bajo tierra. Pero en el tránsito conocí a María Isabel Cruz Bernal y me di cuenta que era otra cara de la desaparición y no otra cara porque esta tuviera 2, sino que te vas adentrando en el tema y te vas dando cuenta que cada caso es diferente, que cada situación es diferente, que no todo pertenece a lo mismo, que no todo es como socialmente siempre, es que le pasó esto porque andaba mal. No, la verdad es que no. O sea, las razones de una desaparición a veces suelen ser hasta las más absurdas, sinceramente. Entonces, cuando conozco el caso de María Isabel Cruz Bernal, que busca a su hijo, Yosimar, un policía desaparecido, me di cuenta que, híjole, no era lo mismo. Y decidí hacer una primer pieza que se llama Sabueso. Y fue lo mejor que pude haber hecho en un sentido creativo, porque yo tenía toda la parte, la parte entendida, el razonamiento y todo eso, pero no podía escribir Aroma porque había cosas que no terminaba de entender, como que mi cuerpo no bajaban al cuerpo, como le digo yo. O sea, te podía contar la historia, pero por alguna razón no podía escribir. Entonces, cuando monto Sabueso, es curioso, ya hablando en términos creativos, ver cómo la escena, o sea, la ficción, me ayudó a entender un poquito cómo pasaba el cuerpo todo eso que estaba contando, ¿no? Y entendí que la única forma ética en la que yo podía hablar este tema era desde la empatía. Y pues bueno, escribí esta primer pieza que se llama Sabueso, que es una obra de teatro documento, es un texto que es un tanto poético acerca de la desaparición de Reyes Yosimar, así literalmente se cuenta cómo fue y narramos los recuerdos de su infancia y siempre a partir de la mirada del recuerdo de María Isabel Cruz Bernal. Y después escribí Aroma, que es la historia que nace de mi primera búsqueda en las Higueritas, donde 7 mujeres buscan pues un cuerpo, ¿no? O sea, estamos ahí ya en el campo. Estamos en el lugar de búsqueda con la tierra y buscando este aroma para encontrar. Y yo creo que una de las virtudes que tiene este texto, que sí, se ganó el Emilio en el 2019, creo yo que más que ser una obra de la desaparición, es una obra de la maternidad. Es una obra donde 7 personajes que no tenían otra razón para coincidir en el mundo, desgraciadamente terminan juntos por la desaparición de su familiar, ¿no? Y creo yo que el tejido de mujeres, de 7 mujeres tan diversas, es lo que hace tan poderosa la obra, ¿no? Porque en otras condiciones de vida, tal vez estas mujeres no se hubieran juntado, porque son muy diversas y pertenecen a grupos sociales y tienen edades distintas, incluso viven en lugares muy distintos, ¿no? Dentro de mi imaginaria, ¿no? Pero eso es devastador, ver cómo
cómo la ausencia de sus hijos hacen que todas estas mujeres coincidan. Y viene mi tercera pieza, que francamente es la que más me costó trabajo escribir, que se llama Monstruo bajo tierra. Yo había planteado en un primer momento que esta pieza, que Aroma tuviera un valor más poético, más de la anécdota, mostrar a estas mujeres, ¿no? Lo que hacen, cómo lo hacen. Mientras que en Monstruo, pues yo pensaba como voltear el calcetín, es decir, mostrar las costuras de todo este sistema judicial, de cómo es que ellas quedan vulnerables ante el sistema, ¿no? Ante el gobierno, ante la justicia y los grupos delictivos. Y creo yo que por eso se me hizo muy fuerte, porque termina siendo la obra más dura en ese sentido, ¿no? Por la manera en la que hablo de las cosas. La entrega falsa de los cuerpos, por ejemplo, hay un alto índice y probablemente muchas personas, muchas familias en este país les han entregado un cuerpo que no es el de su familiar, diciéndoles que sí es. O sea, hay una falsa entrega de cuerpos y eso es una realidad. Y expongo ese tema en Monstruo bajo tierra. La tesis de esta obra es que en Monstruo bajo tierra hay un monstruo que habita metafóricamente bajo la tierra y que traga y escupe cuerpos como sea. Es terrible, ¿no? Monstruo es la pieza más fuerte en ese sentido, ¿no? Porque tiene una estética que es un poco más cruda, ¿no? Porque apela a todo esto, a todo el circo que hay, ¿no? Políticamente, a todo lo vulnerables que quedan ellas. Porque por una parte el gobierno les da la espalda, la sociedad las llama locas y los grupos delictivos en ocasiones pues juegan con ellas. O sea, ha habido casos donde les dicen, vayan a buscar a tal predio y van, y de repente van y les tiran balazos, pues. Entonces dices, híjole, ¿qué? ¿Las quieren desaparecer? ¿Las quieren asesinar? ¿Qué pasa? Quedan en una especie de, como entre la espada y la pared, ¿no? Y la verdad es que son las menos indicadas para pagar esa culpa porque ellas no han hecho nada. Simplemente están buscando a su hijo. Casi todos los grupos de búsqueda te dicen, no queremos justicia, no queremos culpables, lo que queremos es el cuerpo de nuestros hijos. Eso es lo que ellas quieren. Y ni eso les damos, ¿no? Entonces es muy fuerte. Esas tres piezas conforman Proyecto Aroma y las tres navegan en este mismo universo del aroma, de la tierra. Las tres coinciden en muchas imágenes poéticas, hay como algo que las atraviesa y que las une, aunque las tres son miradas diferentes del tema. ¿Hay manera de seguirte a través de las redes sociales, Teresa? Sí, Proyecto Aroma tiene una fanpage en Facebook. No tengo la obra publicada más que, o sea, la trilogía no, pero la obra sí. Está en línea, lo pueden comprar en las librerías de la Universidad de Veracruz o en la librería de la Universidad de Nuevo León. El otro día me lo topé en Mercado Libre, no sé por qué, pero sí se puede conseguir la publicación de Aroma, solamente de Aroma. Estoy en Facebook como Teresa Díaz del Guante también y Proyecto Aroma y bueno, mi grupo que se llama La Terca Teatro, pero referente al tema de la desaparición, donde siempre publico, es en mi fanpage de Facebook que se llama así, Proyecto Aroma. Y si ya alguien que quisiera leer las obras, porque repito, no las tengo publicadas, pues si me escriben se las mando con mucho gusto para que las lean. Pues queremos agradecer a nuestra invitada, a Teresa Díaz del Guante, su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.